El secreto, oculto en el Salmo 23, que cambiará tu vida para siempre. Lo que David ocultó en el Salmo 23, el código de 6 versículos para salir del valle. ¿Qué pasaría si te dijera que el poema más antiguo y recitado de la historia, ese que hemos escuchado en despedidas, camas de hospital y crisis matrimoniales, guarda un diseño estructural que casi nadie ha logrado descifrar? Es un patrón arquitectónico que explica por qué tus oraciones parecen rebotar en el techo cuando más las necesitas. Hoy voy a mostrarte por qué tu dolor actual no es un error de sistema, sino una pieza de ingeniería divina. Al cerrar este video, tu forma de ver la adversidad habrá cambiado para siempre. Pero antes, hagamos un pacto de honestidad. Si estás cansado de las respuestas religiosas fáciles y estás listo para entender la mecánica real de tu proceso, haz clic en el corazón. Hazme saber que tu espíritu está despierto. Y quiero que selles este momento con un compromiso. Ve a los comentarios y escribe: mi proceso tiene propósito. No es solo un comentario, es una declaración de que dejas de ser una víctima para convertirte en un protagonista. Viajemos 3 milenios al pasado. Olvida al rey de las estatuas de mármol. Piensa en un adolescente con las manos agrietadas por el frío del desierto. Se llama David. Para él, la soledad no era un concepto, era su rutina. Bajo el silencio de las estrellas de Judea, él no leía sobre pastoreo. Él era el pastoreo. Él conocía el olor del miedo de una oveja perdida y la adrenalina de mirar a los ojos a un depredador. David no empezó en un trono. Empezó en el anonimato total, donde nadie aplaudía su valentía. Él fue el hombre que experimentó el latigazo de la vida. De ser el ungido de Dios un día, a ser un fugitivo viviendo en cuevas al día siguiente. David escribió el Salmo 23 no con tinta, sino con las cicatrices de la traición, el luto y el cansancio. Lo escribió cuando ya era un anciano que podía mirar hacia atrás y ver la bisagra invisible que unía sus victorias con sus naufragios. Aquí está el secreto que el 99% ignora. El Salmo 23 tiene una estructura que se parte justo a la mitad, y esa fractura es donde reside tu victoria. En los primeros 3 versos, David habla de Dios como si fuera un observador. El Señor es. Él me hace. Él me guía. Es una relación de tercera persona. Dios es un concepto, una teoría hermosa, un Él poderoso pero distante. Muchos viven ahí toda su vida, sabiendo de Dios, pero sin hablar con Dios. Pero entonces aparece la sombra. Y en el verso 4, la gramática sufre una sacudida violenta. David deja de decir él y empieza a decir tú, porque tú estás conmigo. De repente la teología se convierte en presencia. El Dios de los libros se convierte en el Dios de la piel. La distancia se colapsa. Ese cambio de él a tú solo ocurre en un lugar, el valle. Tú estás hoy en ese punto de transición. Tu crisis, ese diagnóstico, ese vacío financiero, ese silencio en tu casa, es el terreno donde Dios está forzando un cambio de gramática en tu vida. Dios te ama demasiado como para dejarte siendo un simple admirador de su poder. Él quiere que seas un portador de su presencia. No estás en el valle porque fallaste.
Estás en el valle porque fuiste promovido a la intimidad. No puedes conocer el consuelo de su vara y su cayado si nunca has estado a punto de caer por el barranco. Dios no espera a que salgas del problema para bendecirte. Él monta el banquete mientras los lobos te miran. Él te unge cuando todavía tienes polvo en los zapatos. El final del código es este. El valle no es tu cementerio, es tu portal. Es el lugar donde dejas de recitar poemas y empiezas a vivir una relación cara a cara. A partir de hoy ya no hables más de él como si estuviera lejos. Empieza a hablar con él porque el pastor no te está esperando al final del camino. Él está caminando el camino contigo. Pero el destino de David no se quedó atrapado en esos campos. La vida lo lanzó a un viaje que destruiría los nervios de cualquiera. Imagina esto. Un día, eres ungido como el próximo rey. Sientes el aceite sagrado corriendo por tu frente mientras escuchas una promesa de grandeza. Pero al día siguiente, vuelves a oler a oveja. Nada cambió. Pasaron años, y el cielo seguía en silencio. Entonces llega el momento. Goliat. Una victoria imposible. Una piedra contra un gigante de 3 metros. Un grito de guerra que recorre el mundo. Cualquiera pensaría, este es mi momento. Aquí empieza mi gloria. Pero no. Lo que siguió no fue un trono, sino una cacería. Durante 10 años, David no fue un rey. Fue un fugitivo. El sistema lo quería muerto. Vivió en cuevas, durmió con un ojo abierto, comió sobras y se escondió en las sombras de sus enemigos. David descubrió lo que duele ser el elegido de Dios y, al mismo tiempo, sentirse el olvidado del mundo. Este es el hombre que escribió el Salmo 23. Por favor, entiende esto. No fue un académico en una oficina con aire acondicionado teorizando sobre la paz. No fue un filósofo discutiendo conceptos abstractos con una copa de vino. Fue un guerrero con las manos manchadas de sangre y tierra. Un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y que conocía el sabor metálico de la traición. Cuando David habla de pastos verdes, no está pintando una postal para un cuadro de sala. Cuando menciona el valle de sombra, está hablando de lugares donde realmente pensó que no vería el amanecer. Sus palabras fueron forjadas en el yunque del sufrimiento puro. Y aquí está el giro que te va a dejar helado. David escribió esto cuando ya era un anciano. Miraba hacia atrás, después de haber perdido hijos, después de ver su reino tambalearse y sus propios errores casi devorarlo. Lo escribió al final del camino para decirnos, ya descifré el código, ya vi el patrón. ¿Cuál es ese secreto que puede salvarte hoy? Préstame toda tu atención, porque esto lo cambia todo. El Salmo 23 es corto, apenas 6 versos que todos recitamos de memoria como un mantra de consuelo. Pero en el corazón del texto ocurre un terremoto gramatical. En los primeros 3 versos, David habla de Dios en tercera persona. Él me hace descansar. Él me guía. Él restaura mi alma. Es hermoso, pero hay una brecha. David está describiendo a un Dios al que observa desde la distancia. Es el Dios de las historias, el Dios de los milagros de otros. Un vecino poderoso al que admira, pero que aún está allá afuera. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
Y de repente David deja de hablar de Dios y empieza a hablar con Dios. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La distancia desaparece. La brecha se cierra de golpe. Ya no es él, ahora es tú. Tu vara, tu cayado, tú aderezas mesa. Detente un segundo. Mírame bien y sé honesto. ¿Cuántos de nosotros llevamos años viviendo en la tercera persona? Sabes que Dios es grande. Sabes que creó el universo. Has escuchado los testimonios y crees intelectualmente que Él existe. Dices frases como Dios es fiel o Dios provee, pero en el fondo sientes un abismo. Sabes que es un pastor, pero te sientes solo. Sabes que guía, pero te sientes perdido. La razón por la que estás escuchando esto hoy es porque estás en medio de una transición. Estás en esa bisagra donde el saber sobre Él se tiene que convertir en conocerlo a Él. Y la noticia que no quieres escuchar, pero que necesitas procesar, es que esa transición solo ocurre en el valle. Nadie pasa del él al tú en la cima de la montaña. Necesitas la oscuridad del valle para que la teología se te convierta en presencia. Aceptamos intelectualmente que hay un Dios, que es bondadoso, que tiene un plan. Nos sentimos cómodos hablando de Él como si fuera un personaje de un libro. Dios es grande, Dios es fiel. Pero seamos brutales con la verdad por un segundo. Hay un abismo, ¿cierto? Existe una desconexión total entre lo que sabes en tu cabeza y lo que sientes en tu pecho. Sabes que es un pastor, pero te sientes como una oveja perdida en la niebla. Sabes que Él guía, pero sientes que estás caminando a ciegas. Sabes que restaura almas, pero la tuya se siente hecha pedazos. Y en medio de ese silencio, te haces la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Dónde está Él mientras yo sufro? Si estás viendo esto hoy, no es por algoritmo, es por destino. Estás en medio de una transición sísmica. Estás exactamente donde David estaba cuando el suelo se abrió bajo sus pies. Durante años supiste sobre Dios. Ahora, Él te está arrastrando a un lugar donde tendrás que conocerlo a Él o Él. Y voy a ser honesto, este punto de inflexión es horrible. No es estético, no es cómodo, y si pudieras, saldrías huyendo de él ahora mismo. Pero esta bisagra del alma, el momento donde dejas de recitar datos para empezar a vivir una presencia, tiene un nombre, el valle de sombra de muerte. David no escribió este salmo para que lo imprimieras en una tarjeta de regalo. Lo escribió para revelarte la mecánica cruda de la transformación. Jamás pasarás de una fe de oídas a una intimidad de fuego sin antes pisar el valle. Nunca. Y no es porque Dios sea un sádico. Es porque las cimas de las montañas te vuelven arrogante. Te hacen creer que tu fuerza y tu sabiduría son las que te mantienen de pie. Pero el valle tiene una forma única de cerrar la distancia. Cuando el sol brilla, puedes admirar al pastor desde lejos. Pero cuando la sombra se cierra sobre ti, la sombra de un sueño muerto, de un divorcio, de una traición o de la pérdida de tu identidad, saber sobre Dios ya no sirve de nada. En el valle no necesitas una conferencia de teología. Necesitas una mano que te sostenga. No necesitas el testimonio de tu abuela o de un extraño. Lo necesitas a Él, pegado a tu hombro, o no vas a salir vivo de esta.
Es en ese grito desesperado, cuando dejas de intentar descifrar el universo y simplemente clamas en la oscuridad: Dios, si estás ahí, te necesito ahora. Ahí es donde la gramática se rompe. Ahí es donde el él lejano muere y nace el tú presente. Ahí es donde su vara y su cayado dejan de ser reliquias de museo para convertirse en tu única defensa. Déjame revelarte algo que te va a volar la mente, porque este patrón es el diseño de tu propia vida. Has tenido pastos verdes. ¿Recuerdas esos días donde todo encajaba, donde las puertas se abrían solas y te sentías bendecido? En esas épocas dabas gracias, dabas testimonios, pero eras un observador. Creías en su existencia, pero no conocías su presencia. Entonces, el verde se volvió marrón. El agua se secó. Ese futuro que habías construido se te escapó entre los dedos como arena fina. Rezaste más fuerte, ayunaste, declaraste, y nada. El valle se volvió más negro. Y pensaste: Dios me está castigando. Error. Escucha bien. Dios no te estaba castigando, te estaba promoviendo. Él no te abandonó, te cambió de posición, porque no puedes desarrollar una fe que mueva montañas mientras estás sentado en el césped. Dios te ama demasiado para dejarte como un espectador en tercera persona cuando hay una intimidad cara a cara esperándote al otro lado del dolor. Y aquí está el secreto que David descifró. Es el valle de la sombra de muerte, no de la muerte misma. ¿Qué es una sombra? Es una distorsión visual. Se ve como la muerte, huele como la muerte, pero no tiene sustancia. Ese diagnóstico o esa quiebra se sienten reales, pero son una sombra. Y aquí está lo fascinante. Para que exista una sombra, tiene que haber luz. Si hay una sombra de muerte rodeándote, eso es la prueba científica de que, en algún lugar, la luz de la vida sigue brillando. Hablemos de física por un segundo. ¿Qué es realmente una sombra? Es solo un espacio donde la luz ha sido bloqueada. Una sombra no tiene dientes, no tiene garras, no puede morderte ni destruirte, no tiene sustancia. Sin embargo, te paraliza. ¿Por qué? Porque son expertas en el arte del engaño. Tienen la silueta exacta de tu peor pesadilla. Cuando caminas por el valle, el miedo no te deja ver la diferencia entre la amenaza real y el reflejo del miedo. Ese divorcio, esa quiebra, ese diagnóstico médico, se sienten como el final del camino. La sombra es tan persuasiva que ya has empezado a escribir tu propio epitafio. Estás convencido de que no hay salida. Pero aquí está la revelación que va a resetear tu mente. La existencia de la sombra es la prueba irrefutable de que la luz está encendida. No puedes tener una sombra en la oscuridad total. Si hay una sombra de muerte proyectándose sobre tu vida, es porque en algún lugar, de alguna manera, la luz de la vida sigue brillando con fuerza. Quizás no la veas ahora porque hay un obstáculo bloqueando tu visión, pero la sombra es el recibo. Es la evidencia de que la luz no se ha apagado. Aquí es donde tu fe deja de ser un concepto de manual y se convierte en tu oxígeno. Elegir creer no es ignorar la sombra, es reconocer que la luz la está provocando. Por eso David dice: no temeré, porque tú estás conmigo. Nota la diferencia. El valle no se evaporó.
La oscuridad no se fue. Lo que cambió fue que en medio de la nada encontraste una presencia que nunca hubieras valorado en la comodidad del pasto verde. Luego menciona la vara y el cayado. Escucha bien, no son caricias. La vara es un mazo de combate para aplastar depredadores. El cayado es un gancho rígido para rescatarte del abismo. David dice que esto lo consuela porque ahora entiende que cada no de Dios fue un golpe contra un lobo que tú no veías. Cada vez que Dios te cambió el rumbo bruscamente, fue su cayado sacándote del borde del precipicio. No fue crueldad divina, fue protección agresiva. Y aquí llega la parte más desafiante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios no espera a que ganes la guerra para bendecirte. Él no quita a tus enemigos para que puedas comer tranquilo. Él monta el banquete en el epicentro del conflicto. Mientras los detractores gritan y la presión aumenta, Dios te dice: siéntate y disfruta, porque hoy yo pago la cuenta. Estás comiendo con autoridad mientras tus problemas solo pueden mirar desde la barrera. Te unge la cabeza. En el código antiguo, la unción era para reyes y profetas. Dios te está marcando en el valle para decirte que este proceso no es tu funeral, es tu coronación. Lo que pensaste que te mataría, solo está expandiendo tu copa hasta que rebose. Finalmente, David llega a una conclusión lógica. El bien y la misericordia me perseguirán. No es que tú los busques, es que ellos te cazan a ti. Son tus guardaespaldas celestiales, asegurándose de que nada de lo que viviste se desperdicie. Y aquí está el cierre maestro. David decide mudarse. En la casa del Señor viviré para siempre. Esto no se trata de ir a la iglesia. Se trata de cambiar de frecuencia. Es pasar de visitar a Dios en las crisis a habitar en una relación de segunda persona, un cara a cara constante, con aquel que demostró que no es una teoría, sino un compañero de trinchera. El Salmo 23 no es un poema de consuelo, es un manual de transformación. El valle no es el destino, es el portal. Si hoy sientes que el dolor te está asfixiando, no es una señal de que Dios te olvidó. Es la señal de que está cambiando tu gramática. Está pasando del él al tú, de la información a la intimidad. Deja de describir al pastor y empieza a caminar con él. El secreto que cambiará tu vida hoy no es que el valle se termine, sino descubrir que aquel que creó las estrellas está caminando a tu misma velocidad en medio de tu oscuridad.